buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la organización, por generar este punto de encuentro y por darme esta oportunidad. Y gracias también a toda la gente que ya ha expuesto, porque la verdad es que son presentaciones muy interesantes y muy ricas. Bueno, para presentarme, yo soy Juanma, yo he estudiado un grado en literatura y entre otras cosas un máster en música como arte interdisciplinario, aquí, pues, literalmente aquí. Y en él intenté acercarme a la música desde una disciplina que siempre me ha parecido interesante, que es la estética, y eso ha dado pie a mi tesis doctoral, que apenas estoy empezando, he acabado el primer curso, y en ella intento conjugar la filosofía de la mente con la estética, en lo que creo que colindan, que es en la cuestión de la percepción, y a partir de ahí, ir tomando como metodología la neurofenomenología y como objeto el paisaje sonoro, he intentado crear un análisis. Y de aquí es donde nace esta comunicación y por eso tomo a estas dos referentes, que son Eleanor Roch, en el campo de la psicología cognitiva, y Edgar Westerkamp, en el campo del paisaje sonoro. La razón de esta comunicación es triple. La primera es intentar visibilizar a la germano-canadiense, porque creo que dentro del grupo en el que ella participa, que es el World Soundscape Project, su figura ha estado eclipsada por otras figuras como Murray Schafer o Barry Truas, cuando creo que ella de alguna forma se deslinda de todo lo que ellos proponen y hace algo que resulta mucho más interesante, sobre todo si se pone en conjunción, es decir, su parte más práctica, si se pone en conjunción con una vertiente mucho más teórica, que es la que desarrolla Eleanor Roch. Y esta es la segunda razón, es intentar crear un marco conceptual que permita pensar la cuestión del cuerpo y cómo se pueden llegar a crear razones de conocimiento a partir de esta intersección. Y la tercera razón es que creo que justamente en esta cuestión del cuerpo, y como digo, deslindándose todo lo que han hecho Murray Schafer, por ejemplo, lo que hace es romper la dialéctica entre sujeto y objeto, proponiendo el cuerpo como un espacio límite que genera un significado, es decir, en dicho limes es donde se genera el significado, y eso permite también repensar cuestiones como la historia de la música, que muchas veces se ha visto con cierta distancia, como si fuese un objeto que se puede sistematizar, categorizar, delimitar, sin tener en cuenta el propio sujeto, que es el que crea el significado en su contacto con la música. Para ceñirme al tiempo, voy a leer. No veo mucho. Este trabajo propone un diálogo entre Eleanor Roch y Edgar Westerkamp en torno a la atención encarnada y el pensamiento sonoro desde una perspectiva situada. Ambas autoras, provenientes de campos dispares, la psicología cognitiva y la composición electroacústica, comparten una sensibilidad epistémica que privilegia la experiencia corporal, la percepción expandida y el descentramiento del sujeto racional. Pese a haber sido figuras cruciales en sus respectivos contextos, su pensamiento ha permanecido en la periferia discursiva respecto a sus colegas varones. Roch, coautora de The Embodied Mind, publicado en 1991, ha sido habitualmente subsumida bajo el peso autoral de Varela y Thompson. Westerkamp, por su parte, quedó marginada en la narrativa hegemónica del World Soundscape Project, dominada por figuras, como he dicho, como Schafer o Truas. Esta comunicación busca recuperar sus aportes y articularlos en un marco relacional que interrogue las formas de conocer y de escuchar desde el cuerpo, reivindicando a su vez el aporte que resulta ser la propuesta de la germano-canadiense para con la historia de la música. Bueno, esto simplemente es anecdótico, pero esta es como la imagen de referencia del grupo de investigación que se funda en la Universidad Canadiense Simon Fraser, liderado, como he dicho, por Murray Schafer, y no aparece justamente la figura femenina, que es la de Edgar Westerkamp. Por ahí arriba está el libro que he mencionado, en el que se empieza a atisbar lo que será la neurofenomenología. A lo largo de su historia, la musicología occidental ha tendido a privilegiar modelos objetuales de análisis centrados en la obra como texto, el compositor como genio y la notación como garantía de permanencia. Este relato ha marginado formas de conocimiento musical encarnadas, relacionales y situadas, muchas de las cuales han sido desarrolladas por mujeres, por comunidades no hegemónicas o en contextos interdisciplinarios. En este marco, la atención ha sido históricamente comprendida como un proceso cognitivo abstracto, desanclado del cuerpo y del entorno. El presente diálogo entre Roche y Westerkamp propone una relectura de estas categorías desde el cruce entre filosofía de la mente, paisaje sonoro y epistemologías que centralizan el cuerpo. Se trata de una intervención crítica en la historia de la música, no desde sus grandes nombres o sus obras canónicas, sino desde las formas en que se escucha, se percibe y se conoce musicalmente desde el cuerpo. Para ello, primero, voy a intentar como proponer cuál es la teoría de Roche.
Eleanor Roch es una figura clave en la transformación de los modelos de categorización y cognición durante el último cuarto del siglo XX. Su teoría de las categorías prototípicas cuestionó el paradigma clásico, demostrando que nuestras categorías mentales no operan mediante condiciones necesarias y suficientes, sino en función de estructuras de semejanza centradas en prototipos perceptivos y experienciales. Esta propuesta, lejos de ser meramente técnica, tiene profundas implicaciones filosóficas. Sugiere que el conocimiento está arraigado en el cuerpo, en la percepción y en el contexto. Posteriormente, Roch se aproximó al pensamiento budista Dzogchen, lo cual le permitió articular una noción de atención abierta, una forma de conciencia no focalizada ni reactiva. Si bien coescribió The Body and Mind junto con Francisco Varela y Evan Thompson, sus aportes han sido históricamente opacados por sus colegas, quienes han sido más visibles en los desarrollos ulteriores de la neurofenomenología. En contraste con la dimensión más metodológica o teórica de sus coautores, Roch subraya la dimensión transformativa de la atención, su poder para desarticular hábitos mentales y abrir modos alternativos de evitar la experiencia. Esto, bueno, si se mira un poco de dónde vienen estos tres autores y se intenta como encontrar el rastro en esta obra, se aprecia cómo Francisco Varela se carga más de la cuestión biológica, sobre todo el concepto que él desarrolla con Maturana de autopoiesis. En el caso de Evan Thompson, que es más joven, creo que justo en ese momento está haciendo su tesis doctoral, es quien abre más el debate con otros autores dentro del terreno de la filosofía de la mente, y es la aportación de Eleanor Roch la que pone el cuerpo en el centro del diálogo. Hildegard Westerkamp es una compositora germano-canadiense, pionera en la práctica del soundwalking y la composición a partir de paisajes sonoros. Su obra se distingue por una escucha corporal y situada, que desafía las jerarquías entre sonido natural y artificial, entre voz y entorno, entre subjetividad y mundo. En piezas como Kids Beat Sound Walk o Beneath the Forest Floor, Westerkamp articula una estética de la inmersión y de la vulnerabilidad. Su voz no domina el paisaje, sino que lo habita, lo interroga y se deja afectar por él. Frente a la visión más estructuralista, como he dicho antes, de Schaeffer, quien concebía el paisaje sonoro como un objeto a preservar, corregir, analizar, clasificar, Westerkamp propone una relación íntima y performativa con el entorno sonoro. Su escucha no es técnica ni analítica, sino afectiva y política. En el seno del World Soundscape Project su rol fue muchas veces secundarizado. No obstante, su obra constituye una relectura radical del sonido como espacio de saber encarnado. Aquí hemos dos ejemplos para verlo. En el primero, bueno, se aprecia como esta cuestión del límite entre el sujeto y el objeto y cómo se constituye ese sentido, como puesto un fragmento en el que su voz participa de lo que se está escuchando. The water moves calmly through crevices. The barnacles put out their fingers to feed on the water. No, per baix no? Carme? Com? Per baix no millor. Sí, per això completa. Allò trobes el cursor baix. Més baix? De la pantalleta. Aquí baix. Bueno, y en este segundo ejemplo se muestra esta relación, es una escucha inmersiva en la que pone el foco en cómo el significado se constituye en esta relación entre el cuerpo y el entorno, por eso necesita que la experiencia esté como en el centro y que sea el sonido el que envuelve. Repito, para tener esta sensación de que conocer el mundo implica también un conocimiento del propio cuerpo y por lo tanto del propio sujeto, del mismo que esto. De la misma forma que intentar conocer el cuerpo o la individualidad también implica conocer el mundo. Bueno, no sé si se aprecia, pero... Bueno. El punto de encuentro entre Roch y Westerkamp se sitúa en una noción de atención encarnada que subvierte los presupuestos clásicos tanto de la cognición como de la estética musical. Para ambas, atender no es reducir ni enfocar, sino abrirse a la complejidad del mundo y del cuerpo. Roch lo articula desde una conciencia no dual, influida por el budismo y la fenomenología. Westerkamp desde una estética sonora en la que la escucha es acto epistémico. Mientras Varela y Thompson desarrollaron modelos formalizados de enacción y experiencia corporizada, Roch insistió en la práctica de la atención como forma de transformación interior.
De modo análogo, Westerkamp reúne las estructuras compositivas tradicionales para construir experiencias sonoras que emergen de lo afectivo y lo sensorial. En su intersección, ambas autoras elaboran un modelo de conocimiento donde el cuerpo no es vehículo, sino condición de posibilidad. Frente a la lógica representación del mundo, proponen una ontología relacional en la que mente, sonido y entorno se co-constituyen en cada acto de atención. Creo que entre ellas hay una figura clave que no voy a desarrollar, creo que es la del pensador francés Maurice Merleau-Ponty, quien pone el cuerpo también en el centro, pero bueno. Ahí. Tanto Roch como Westerkamp participan desde sus respectivos campos de un giro epistemológico que desestabiliza el paradigma representacional dominante en la historia de la música y del pensamiento. Este giro implica concebir el saber no como descripción del mundo, sino como participación activa en él, donde la atención y la escucha se revelan como modos de conocer que involucran todo el ser. Si la historia de la música ha sido tradicionalmente narrada como evolución de formas, estilos o técnicas, aquí se propone reescribirla como historia del cuerpo que escucha, un cuerpo situado, afectado, implicado, político. Roch y Westerkamp son, en este sentido, figuras liminares, capaces de articular lo fenomenológico y lo sonoro, lo espiritual y lo epistémico, en un marco que interpela tanto la cognición como la estética. A diferencia de sus colegas varones, cuya obra se inscribe más visiblemente en los grandes discursos teóricos, sus aportes abren zonas de ambigüedad, sensibilidad y transformación que permiten imaginar nuevas formas de pensar y de sonar. Y, bueno, a modo de conclusión, en el pensamiento de Roch y Westerkamp, mucho más que un acto perceptivo, es una forma de relación, una práctica del saber, una ética del encuentro. En sus trabajos, la atención se transforma en una categoría epistemológica central que desborda la mente para encarnarse en la piel, en la respiración, en el silencio. Este enfoque propone una epistemología situada y sensible que reivindica el cuerpo como lugar de conocimiento y de transformación. Frente a la crisis del sentido que atraviesan hoy nuestras formas de habitar el mundo, estas autoras nos invitan a reaprender a escuchar, no solo para oír mejor, sino para vivir de otro modo. Su pensamiento abre caminos hacia una musicología más plural, una psicología menos extractiva y una política del sonido que reconozca la vulnerabilidad, la reciprocidad y el cuidado como dimensiones constitutivas del saber. Y gracias.